Pendiente, buen día, buen negocio. Muchísimas gracias, igualmente. 10:01 de la mañana, está también con nosotros para analizar lo que está sucediendo en este inicio de semana Lorenzo Ramírez. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Bueno, tenemos una preocupación ahora mismo en estado máximo alrededor de Zaporilla, donde dice Rafael Grossi que no pueden continuar las cosas así, simplemente o principalmente porque ahora mismo no hay conexión eléctrica. El último punto estaba desde el lado ucraniano, se ha desconectado, están directamente con generadores diésel. ¿En qué punto puede esto dar una escalada todavía mayor por lo que ha sido una de las grandes preocupaciones desde el inicio de la guerra de Ucrania, Lorenzo? Bueno, antes comentabas un poco que es la séptima vez, ¿no?, que ya sucede esto. Es paradigmático, yo creo que muy revelador el hecho de que el corte, como bien acabas de decir, haya sido por el lado ucraniano. Ahora mismo, sobre todo después de todo lo que han sucedido en los últimos días, con esa admisión por parte del Ministerio de Defensa ruso de la toma de la ciudad clave de Bakhmut, Artyomovsk, es como ya llaman los rusos, porque la rebautizaron posteriormente, ¿no?, por un personaje, ¿no?, bolchevique. Ellos consideran ese territorio pues es suyo y por eso le cambiaron el nombre. Está en la República de Donetsk. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo determinados movimientos. Esta ha sido la batalla que más ha durado más de 200 días en clave estratégico, pues que podría anticipar el final de esta fase de la guerra, aunque las fuerzas militares ucranianas pues dicen que van a acercar esta urbe. Lo cierto es que supone una importante derrota para Kiev, ¿no? Veíamos esta mañana como había como dos focos principales. Los medios que no eran occidentales hablaban de esa toma de Bakhmut, los medios occidentales, fundamentalmente europeos, estadounidenses. La agencia Reuters era la que llevaba esta noticia en apertura, planteaba ese rodeo, ¿no? Vamos a ir viendo ahora algunos movimientos. Desde luego yo enmarco todo lo que está sucediendo en esta central nuclear en esta idea. Yo siempre planteo, ¿no?, que cuando se juega con fuego pues te puedes quemar y puede llegar un momento en el que haya realmente un problema, pero de momento, afortunadamente, los generadores diésel podrían mantener la actividad. Es, bueno, pues yo creo que un indicativo de hasta qué punto pues Kiev está dispuesto a romper la baraja y que no estaría admitiendo pues un poco las líneas que le ha marcado el Pentágono, que le marcó la Casa Blanca hace tiempo. Poca gente sabe que hubo una negociación en la cual pues la Casa Blanca y Rusia pues determinaron no usar ningún tipo de armamento nuclear. Todos han hecho declaraciones diciendo que se podría plantear ese armamento nuclear, ese uso nuclear, también con el caso de la central nuclear, aquel ataque que se produjo también con misiles al principio del conflicto, pero ambas partes un poco pues han llegado a ese acuerdo, ¿no? Y temen un poco que Kiev pueda romperlo. Si por algo se caracteriza a Zelensky es por realizar movimientos que realmente a veces pues no van muy en línea de lo que le está marcando el Pentágono. También está el caso de Crimea. Cuidado con Crimea porque podríamos ver algún tipo de ataque, ya no una voladura de puente como se produjo ya hace varios meses, sino algún tipo de ataque. Y de hecho los misiles británicos que entregó Ben Wallace a Kiev pues podrían utilizarse también en esta línea, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se van a ir produciendo diferentes movimientos una vez que lo de Bakhmut parece que ya está finiquitado. Desafortunadamente, pues yo como te digo, más de 200 días, muchos muertos, y esperemos que realmente pues todas las situaciones vuelvan a su cauce y por lo menos no se utilice la amenaza nuclear como moneda de cambio, ¿no? No olvidemos también que hace escasos días se destruyeron ese silo de misiles donde había pues armamento con uranio empobrecido mandado también por los británicos y con una supuesta nube radioactiva que podría estar acercándose a países europeos y de la cual pues realmente tampoco tenemos mucha constancia, ¿no? Es difícil saber lo que está ocurriendo en tiempo real, pero como digo, parece que todo obedece a un guión y que se produce después de esa caída definitiva de Bakhmut, porque llevamos con esto mucho tiempo. Yo pensaba que iba a ser antes cuando se anunciara y ya no lo ha hecho Wagner, sino que lo ha hecho el propio Ministerio de Defensa, ¿no?, ruso. Hemos conocido también en las últimas horas un regalo sorpresa. Luego, si quieres, entramos en el caso de Bakhmut y sobre todo cómo los bancos y fondos de inversión están sacando un poco de tajada, ¿no?, de ese cereal ucraniano. Ahora entramos en eso, pero antes quería preguntarte por el tema de Micron, ¿no?, y ese movimiento de China de darle un empuje a la guerra tecnológica en el que Estados Unidos está viendo cómo el boomerang le vuelve, ¿no? Veíamos ahora un gráfico en el que veíamos la dependencia muy alta de los semiconductores estadounidenses cuando quieres empezar una guerra económica. Fíjate lo primero que decía el G7, ¿no? En esa primera frase en el que hablaba sobre todo de esa coerción económica que tú nos decías ya hace varias semanas que iba a aparecer. Habla de coerción económica, pero acaba el G7 con un boomerang de sanciones de China a Estados Unidos. ¿Cómo es ese movimiento y sobre todo cómo va a escalar la guerra tecnológica después del movimiento de China, que ahora ya parece que no va a estar parada?
Sí, anticipamos realmente lo que iba a ser esa coerción económica, básicamente porque Financial Times tenía el documento de conclusiones de la reunión del G7 una semana antes de que se reunieran los señores del G7. Entonces ya sabíamos un poco por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Evidentemente aquí lo que se trata es una estrategia que ya anunció en su momento el documento NATO 2030 Unidos por una nueva era, que es el documento que ha servido un poco de base para los movimientos de la OTAN respecto a China, y ellos plantean lo que es la estrategia de la rana venenosa. Ellos consideran, cuando digo ellos me refiero a la OTAN, a la OTAN y el G7, que al final pues es un apéndice más de la OTAN, ¿no? Lo que plantean es que hay que ir pues, realizando acciones de ataque económico contra China, de tal manera que como hacen las ranas venenosas, que en muchas ocasiones pues se ponen de colores llamativos para pues que sus víctimas o sus posibles depredadores pues huyan, sabiendo que esas ranas son venenosas, pues es como una política preventiva, ¿no? Yo hago daño antes de que me lo hagan para mostrar a mi adversario que puedo hacerle mucho daño, ¿no? En esa línea se adoptaron una serie de decisiones, entre otras, pues esa política de la Casa Blanca de imponer determinados aranceles, de imponer determinadas restricciones a China con la esperanza de que China respondiera. Y China pues ha respondido, evidentemente ha respondido. Ya dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino antes de la reunión del G7 que si esta reunión iba a ser una reunión contra China y si se iban a adoptar pues, políticas contra China comerciales, que ellos estaban dispuestos a responder, pero si te fijas en los discursos que han dado los chinos, sobre todo en los últimos 6 u 8 meses, han dejado muy claro que ellos no querían ningún tipo de guerra comercial y que ellos aspiraban realmente a tener una relación pues tensa, pero de alguna manera que no llegara la sangre al río con Estados Unidos. Estados Unidos, como bien dices, tiene una alta dependencia del sector tecnológico chino, especialmente en materia de semiconductores. Después de la crisis que se produjo de semiconductores, sobre todo al principio de la intervención militar rusa en Ucrania, luego pues, hubo una cierta relajación, no había tantos problemas de oferta, se normalizó en el mercado y ahora pues vamos a ver cómo se va tensionando progresivamente. China también había respondido hace unas semanas realizando algunos registros en algunas consultoras que se dedican a asesorar tecnológicas en China, tecnológicas norteamericanas que trabajan en China, y eso también había sido considerado una afrenta por parte de la OTAN. Vamos a ir viendo movimientos en este sentido. Cuidado porque Estados Unidos es más dependiente tecnológicamente de China que China de Estados Unidos. Aunque existe una simbiosis, esto lo ha estudiado muy bien a la Universidad de Johns Hopkins, siempre lo suelo comentar, es que me parece muy interesante, hicieron una serie de estudios hace un año planteando realmente esta simbiosis absoluta en la que pues indican con una especie de infografía, yo creo que es muy revelador, se ve cómo es una cadena de ADN y las dos cadenas de ADN, pues una es Estados Unidos y otra es Rusia, es decir, están unidos también por esa especie de ámbito genético, en este caso digital, ¿no? Ya hay informaciones, ya hay analistas, sobre todo en Japón, que están empezando a decir que China podría realizar ese desacoplamiento tecnológico de Estados Unidos y vamos a ir viendo cómo China va a intentar decirle a Estados Unidos, oye, si sigues estableciendo limitaciones, si sigues estableciendo aranceles, pues yo voy a seguir un poco con esta vía. Yo creo que tiene Estados Unidos más que perder que ganar. Lo que pasa es que esto está enmarcado en una estrategia bélica, una estrategia ulterior que es llegar a ese año 2030 teniendo suficientes elementos en el relato que puedan implicar a China como elemento agresor, algo que hasta ahora no se ha producido, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo poco a poco ese portaaviones, como lo llamaba Obama, va girando al Indo-Pacífico, vamos a ir viendo cómo poco a poco se va a ir calentando esa olla en el Pacífico, no solo respecto a Taiwán, también con el papel de Japón, que es fundamental, que lo quiere utilizar Occidente también como policía en ese mar de China, y luego pues otros países, fíjate, ahora mismo Blinken está en Papúa Nueva Guinea, que es otro país que están armando hasta los dientes dentro de esa estrategia de la rana venenosa de ir cercando un poco a China para que cometa algún tipo de acción bélica que por el momento pues no ha cometido. Si se quedan en el ámbito comercial, pues sufriremos los consumidores, pero será mejor eso a que al final haya muertos sobre la mesa, ¿no? Como ha sucedido en el caso de Ucrania. Lorenzo, en este escenario hay que ver también cómo bancos y fondos de inversión están sacando tajada del cereal ucraniano. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, esto es muy revelador porque nosotros ya estuvimos explicando aquí, además yo creo que con bastantes peros y señales, que había muchas empresas occidentales que estaban aumentando su presencia en Ucrania, gestión de recursos, materias primas, destacando el caso de los cereales, que han sido protagonistas también por inundar el mercado de los países del este de Europa, ¿no? Lo has venido contando tú también en las últimas semanas, lo cual ha provocado las protestas de los agricultores polacos, los húngaros y del resto de estados que han visto cómo le llegaban toneladas de grano ucraniano sin aranceles, porque recordemos que dentro del acuerdo establecido con Europa se le quitaban estos aranceles porque el cereal ucraniano antes tenía una serie de barreras comerciales porque Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Esto hunde los precios
de las producciones locales y generó un problema importante. Ya hablamos de esto hace unas semanas, como digo, pero la novedad es que ya sabemos quiénes están detrás de esta estrategia. Y son oligarcas ucranianos financiados por socios europeos, americanos y saudíes. Arabia Saudí está jugando a las dos barajas continuamente, la vemos en los dos lados, ¿verdad?, de este nuevo telón de acero. En estos momentos el 30% de las tierras cultivables de Ucrania están en manos de Vanguard. Vanguard es una de las mayores gestoras, no tan conocida como BlackRock, pero Vanguard es el principal accionista de BlackRock y BlackRock es el principal accionista de Vanguard. Tanto monta tanto, Isabel como Fernando, de qué diríamos en España, ¿verdad? También Copernic, Global Investors, BNP, Asset Management, Holding, NN, Investment Partners Holding también, que es propiedad de Goldman Sachs, Norges Bank, el que gestiona el Fondo Soberano de Noruega, y también el Fondo Soberano Saudí. La mayoría de las empresas agroalimentarias del país, las locales, estaban muy endeudadas con instituciones financieras occidentales, en particular con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Financiera Internacional, el brazo del sector privado del Banco Mundial y también del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en conjunto, todas estas instituciones han sido principales prestamistas de la agroindustria ucraniana, con unos 1.700 millones de dólares prestados a solo 6 de las mayores empresas del país. Otros prestamistas claves también pues son esa mezcla de instituciones financieras europeas y norteamericanas que he citado antes, ¿no? Fíjate que todas menos una de las 10 mayores empresas terratenientes ucranianas están registradas en el extranjero, principalmente en paraísos fiscales como Chipre y Luxemburgo. Todo esto lo sabemos porque hay un reciente informe del Instituto Oakland, está disponible para que lo pueda ver el que quiera, y que plantea que esto forma parte de una tendencia más amplia y cómo esos fondos de capital privado están entrando en la agricultura de todo el mundo y se utilizan para alquilar o comprar pues estas explotaciones, en muchas ocasiones a bajo precio. En el caso de Ucrania es evidente que las compran a bajo precio porque están endeudadas y además en un país en guerra, ¿no? Y el dinero pues viene de esos fondos de pensiones, fondos soberanos, etcétera, etcétera, etcétera. Este trasvase de propiedad comienza con la reforma agraria del gobierno de Zelensky, ya impulsada en 2020, lo cual pues se ha visto también acompañado de una serie de modificaciones normativas dirigidas a privatizar empresas públicas que gestionan los recursos del país. Estas reformas están siendo impulsadas precisamente por ese Fondo Monetario, por ese Banco Mundial, que si nos fijamos están cada vez entregando más recursos a Ucrania. La gente piensa que este dinero se entrega y que no se va a devolver. Bueno, seguramente en forma de préstamos no se devuelve, pero sí se devolverá en forma de cesión de recursos públicos. Recordemos que Ucrania ha sido siempre el granero de Europa. Algunos dirían que el granero del mundo. De todo esto no se habla, pero explica bien la reticencia de los rusos a la hora de extender ese acuerdo para facilitar la exportación del grano ucraniano que otra vez pues, vuelve a estar en tela de juicio, José Antonio. Hemos tenido también la reunión del Club Bilderberg y esa inteligencia artificial. Parecía que bajaba sobre todo en importancia el capítulo Rusia, pero ganaba mucha fuerza ese futuro superhombre que ha salido de esa reunión de Bilderberg con más de 120 invitados, entre ellos Borrell, que lo hemos visto en rueda de prensa esta mañana con el Consejo de Exteriores. Además, Borrell iba por representación internacional, no iba por representación española, con lo cual, pues él más contento que unas castañuelas, ¿no? Pues sí, varios temas en la agenda que nos ayudan a calibrar pues, por dónde van a ir los movimientos geopolíticos en los próximos meses. La lista de asuntos ha estado encabezada, como dices, por la inteligencia artificial, que tiene un papel fundamental para las élites, porque más allá de sus implicaciones en el mercado laboral, en la forma de vivir de las grandes ciudades, porque esto se habla mucho, esto quiere ser empleado por los ingenieros sociales para enterrar las soberanías nacionales y acabar con lo que queda de democracia. Yo sé que esto es muy fuerte, yo sé que estas afirmaciones son muy graves, pero es que el objetivo del Club Bilderberg ha sido ese desde el minuto uno, ir pasando por encima de esas soberanías nacionales. Y ahora están en convencer a los ciudadanos de la necesidad de adoptar políticas globales para problemas globales. Y por eso se centran tanto en crear y trasladar el relato de que nos enfrentamos a todo tipo de amenazas mundiales, como las crisis pandémicas, las emergencias climáticas, las guerras mundiales. Además de la inteligencia artificial, los otros temas que se han debatido han sido el futuro del sistema bancario, la implantación de las divisas de banca central, que tienen mucha relación con esto de la inteligencia artificial, la oposición de China al plan occidental de gobernanza global, el papel de la India, cuidado, porque la India, la OTAN quiere manejarla, pero va a ser complicado, ¿verdad?, en esa unión BRICS. La crisis energética, también provocada por esa transición en las renovables. Se ha hablado de Rusia también y de Ucrania, menos, como bien dices, pero sí se está analizando mucho cuál va a ser el impacto en Occidente de esas sanciones impuestas a Rusia, ¿no? Es verdad que en tiempos pasados el Club Bilderberg tuvo más capacidad de decisión que en la actualidad. Lo cierto es que en las diferentes mesas y conferencias lo que se hace no es debatir sobre el futuro del mundo, sino trasladar a los que van a tomar luego las decisiones, los mensajes, las tendencias, las narrativas
que van a servir pues, a esos políticos, a esos directivos de multinacionales, a esos medios de comunicación, para crear un relato homogéneo. Un relato homogéneo que explica por qué en todos los países, o en la mayoría de los países occidentales, se adoptan las mismas políticas. Esto tiene una explicación notable y es porque se están dando una serie de instrucciones, ¿no? Entonces, la idea principal con respecto a la inteligencia artificial es crear una tecnocracia en la que todos los ciudadanos dispongan de una identificación digital con la que realicen la mayoría de sus interacciones sociales. La pandemia fue una excusa para lanzar esos programas, no se cumplió el objetivo, la población se opuso a esos pasaportes COVID, que eran una especie de salvoconductos asociados a una identidad digital. Ahora viene la segunda fase, que es intentar utilizar los monederos virtuales con el lanzamiento del euro digital, del dólar digital, para que finalmente se implante esta identificación digital. En Europa no estamos relativamente acostumbrados, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos no tienen documento nacional de identidad y allí pues el tema este de la defensa de las libertades está mucho más extendido. Y el objetivo ulterior de los Bilderbergers es que esto vaya ligado al sistema de crédito social junto con la huella de carbono. Entonces, se intenta crear un carnet de buen ciudadano sin el cual pues no podremos ni comprar ni vender. Alguno diría que esto es como la marca de la bestia. Yo estoy plenamente convencido de que los Bilderbergers también lo ven así, ¿no? Ahora vamos a empezar a escuchar, vamos a oír hablar en los próximos meses, en los próximos años, de un concepto nuevo, que es la brecha de identificación, del mismo modo que se hace con la brecha de género, con la salarial. Pues nos van a decir que todo el mundo tiene el derecho y el deber de ser identificado digitalmente. Ya se están haciendo varios proyectos en países del tercer mundo, amparados entre otros por ACNUR y por Open Society, para la identificación biométrica de muchas personas que sin esa identificación pues no pueden acceder ni a comida, ni a agua, ni a medicamentos. Esto es muy grave, pero está siendo realizado bajo la atenta mirada de la comunidad internacional. Como siempre digo, José Antonio, esto no es una teoría de la conspiración, esto es una conspiración a secas que se está haciendo delante de nuestros ojos y en la medida en que tengamos un conocimiento de que esto se está produciendo, pues podremos intentar oponernos, pero si no será complicado, ¿no? Y este tema preocupa mucho a los Bilderbergers porque de alguna manera es vital para poder lanzar ese proyecto ulterior, ¿no? Que es el gran reseteo, el gran reinicio impulsado por el Foro Económico Mundial. Todo esto es algo que pues parece de película, pero que lamentablemente es muy real, José Antonio. Y luego tenemos, Lorenzo, otro tema también preocupante alrededor del FBI y esas manifestaciones del 6 de enero. ¿Qué es lo que sucedió y cómo llegó el FBI a espiar a esos manifestantes? No, esto es gravísimo y también es algo que va un poco en la línea esta de la disgregación o del hundimiento de las democracias occidentales, ¿no? Hay un tribunal federal de Estados Unidos que ha constatado que el FBI se está extralimitando de sus funciones, que está espiando a ciudadanos norteamericanos de forma ilegal. No estoy hablando de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, estoy hablando del FBI y entre ellos a los que participaron en esas protestas del 6 de enero de 2021 que terminaron con aquel oscuro episodio del asalto al Capitolio, en la que sigue sin estar claro pues la actuación policial y que fue determinante para la expulsión social de Donald Trump. No digo de la vida política porque eso todavía está por determinar, ¿no? Hay una sección en la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de Estados Unidos, sobre todo hubo una serie de normativas a raíz del 11S que normativas, de las cuales pues estarían orgullosos dictadores del siglo XX. Y hay una sección que es la sección 702 de esa ley, que permite a agencias como el FBI recabar sin orden judicial información como correos electrónicos de extranjeros, aunque se encuentren en Estados Unidos, y que prohíbe apuntar intencionalmente a ciudadanos estadounidenses. El problema es que según la Corte encargada de supervisar estas actividades, el FBI, con la ayuda de la NSA, se ha saltado estas limitaciones de forma discrecional para vigilar a ciudadanos estadounidenses. Algo que no debería sorprendernos a tenor de todo lo que destapó en su momento Edward Snowden hace años, que a algunos también les parecía ciencia ficción, como lo que acabo de comentar de la identidad digital, pero que vemos como es más habitual de lo que la gente piensa. El pasado viernes ya avanzasteis aquí en Negocios Televisión que Bank of America traspasó datos de sus clientes al FBI sobre las transacciones realizadas aquellos días sin que el FBI se lo solicitara. Es decir, motu propio, y sin avisar a los clientes de que estaba facilitando esa información al FBI, facilitó esas transacciones. Esto recuerda mucho a lo sucedido en Canadá bajo el amparo de Chrystia Freeland, otra de las grandes dirigentes, ¿no? Y también pues, que ha tenido un papel fundamental en esas sanciones ucranianas, Chrystia Freeland, que decidió, cuando se produce la protesta de los camioneros, hablar con los bancos y congelar las cuentas bancarias, no solo de los camioneros que estaban participando en manifestaciones, sino también de sus familiares. Empezamos a ver cómo hay una deriva totalitaria ligada al uso de la tecnología,
ligada al uso de la digitalización, en la cual los estados se saltan las constituciones, se saltan las cartas magnas, se saltan las enmiendas básicas que protegen los derechos y libertades de los ciudadanos, usando como excusa la seguridad nacional. Bueno, esto es lo que hacían las dictaduras del siglo XX. Y esto es lo que algunos dicen que está haciendo China en estos momentos, es de lo que se acusa también a Rusia. Pues a lo mejor, como siempre suelo decir, tendríamos que mirar más, ¿no? Nuestra viga en el ojo, en lugar de intentar ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Cuidado, porque si esto se institucionaliza, si esto se normaliza, podremos ver como de repente todos los derechos por los que hemos luchado pues durante cientos de años se van por el sumidero de la historia en unos pocos meses, todo siempre con la excusa pues de acabar con esas supuestas movimientos revolucionarios que en realidad pues lo único que están haciendo es cuestionar la labor del poder público, que es algo que en democracia debería estar garantizado, José Antonio. Un último punto, Lorenzo, lo que está sucediendo con Colombia y una ONG de la que tampoco muchos sabemos, Open Society, tomando un poco el control del gobierno de Colombia y alterando un poco ese sistema democrático. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor de Colombia, de Open Society y el oscuro papel que están jugando algunas ONGs en este entorno? Bueno, esto es inaudito, ¿no? Porque realmente una cosa es que determinadas organizaciones, Open Society, para el que no lo sepa, es la organización de George Soros, una cosa es que estas organizaciones trabajen codo con los gobiernos de forma más o menos subrepticia y que vayan pues, realizando determinadas actividades, como algunos venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y otra cosa es que el propio gobierno se jacte de ello. La vicepresidenta de Colombia ha dado gracias públicamente a Open Society, dicen por su apoyo financiero y logístico a una visita de alto nivel que han hecho a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Es decir, lo que está diciendo el gobierno de Colombia es que George Soros le está pagando y organizando los viajes internacionales al propio gobierno del país. Y además le da las gracias por el fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe, cuando en realidad la Fundación Open Society lo que está haciendo, entre otras cosas, es realizar lobby, vamos a decirlo de forma suave, para que se cambien constituciones para introducir pues elementos como la tramposa igualdad de género y el tema de la crisis climática en muchos países de América Latina, que realmente pues era una cuestión secundaria porque ellos están preocupados de otros temas, ¿no? Que un gobierno haga visitas de Estado o alto nivel a otros países financiadas por un multimillonario no es algo de lo que habría que presumir públicamente. Algunos consideran que incluso debería ser ilegal. De hecho, no hay un registro de ninguna reunión entre Soros y la vicepresidenta de Colombia, aunque la fundación, la Open Society, sí tiene representantes que estuvieron en contacto con el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Entonces, esta señora, la vicepresidenta, ha estado en el continente africano. Muchos nos hemos enterado por aquella famosa foto, ¿no? En la que aparece una mujer policía cargándole el bolso y la maleta, para ella no llevar nada. También vemos como la izquierda, siempre en cuanto llega al poder, lo primero que hace, ¿no? Es coger esos vicios que atribuyen a la derecha, ¿no? Y entonces la vicepresidenta, a través de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, pues ha firmado una serie de acuerdos con Sudáfrica y otros países de la región. Y fíjate que esos acuerdos, entre todos ellos, destaca uno: la innovación para la promoción de la cuarta revolución industrial, que es el eufemismo con el que se está analizando, se está tratando todo lo que tiene que ver con ese gran reseteo y esa tecnocracia impulsada desde el Foro Económico Mundial. La cuarta revolución industrial es el concepto que acuñó en su momento también, o que adaptó Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que tiene varios libros sobre el tema y con la cual quiere rehacer, reshape, dice él, remodelar, como un alfarero, ¿no? Reconfigurar todo lo que es la sociedad, ¿no? Es decir, que Soros financia un proyecto globalista del Foro Económico Mundial al gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia le da la razón. Cuidado, porque las principales ONGs, no todas, evidentemente, pero las principales, forman parte de una telaraña supranacional que actúa a través de partidos políticos, organismos también como la ONU, sindicatos, también bancos, medios de comunicación, para ir llevando a cabo esa toma de poder con una élite de ingenieros sociales a los que nadie ha elegido y que carecen de legitimidad democrática. Este es un claro ejemplo. Entonces, hay gente de buena fe, el 90% de la gente que trabaja en estas ONGs que lo hacen de buena fe, que están siendo engañados. Y hay una verdad oculta detrás de estas organizaciones, cuyas direcciones sirven a esta plutocracia y que se aprovechan de esa buena fe, tanto de los donantes como de los propios voluntarios, para seguir esos planes, ¿no? ¿Y para eso qué interesa? Pues para eso interesa que haya catástrofes naturales, interesa que haya miseria, interesa que haya hambre y destrucción. Y no lo decimos nosotros, es que son algunos de sus líderes quienes han denunciado este tipo de prácticas. Hay una señora que fue directora de Acción contra el Hambre, que se llama Sylvie Brunel,
que vivió de primera mano la existencia de estos poderes, que emplean, ella dice, su gigante maquinaria deshumanizadora, y que lo lleva denunciando desde hace mucho tiempo y que usan a las ONGs para sus fines. Organizaciones de supuesta promoción de la democracia han sido las que han promovido las famosas revoluciones de colores. En la primavera árabe también han participado numerosas organizaciones que en su caso también están infiltradas por servicios de inteligencia occidentales. Existen poderosos intereses para que haya su desarrollo, para que haya ataques directos contra los derechos humanos, para mantener una maquinaria diabólica que en no pocas ocasiones colabora incluso con organizaciones que se dedican a la trata de personas. Yo sé que esto es muy políticamente incorrecto, pero hay que denunciarlo y no podemos estar callados. Y los que sabemos que esto está ocurriendo, tenemos que decirlo a los cuatro vientos, aunque el gobierno de Colombia pues esté muy orgulloso de trabajar con esta gente, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía y sobre todo por ese poder hablar, ¿no? Y poder contar las cosas que a veces no gustan en ese mainstream, pero que son necesarias para la fotografía de un ciudadano que debe tener todos los puntos de vista y a tomar la decisión desde todos los puntos de vista. Lorenzo Ramírez, periodista económico, como siempre, buen día y buen negocio. Igualmente, un fuerte abrazo, José Antonio. 10:27 de la mañana, hasta aquí ese tiempo de Business Connection. Vamos a ver